Bueno, mi nombre es Dolores Delucchi, yo soy diseñadora industrial, docente de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, soy investigadora además, investigo hace varios años el sector del juguete, específicamente lo que a mí me interesa es, me metí en este sector porque me interesaba abordar un poco el tema de innovación en diseño y me pareció un sector donde estaban empezando a suceder algunas cosas con el diseño, donde se estaba empezando a observar el impacto del diseño y entonces bueno, me fui metiendo por ahí, observando un poco y analizando diferentes casos, me fui vinculando con empresas y también me acerqué a la cámara y bueno, como parte de esos acercamientos que se fueron dando a medida del tiempo, también la Cámara manifestó un interés por empezar a generar algún tipo de vínculo con el mundo del diseño y bueno, y en esas charlas que fuimos teniendo entre empresas y Cámara se fue generando la idea de lo que fue el Concurso Nacional de Diseño que se realizó en el año 2013, que fue la primera acción con la que la Cámara empezó a trabajar en este plan de fortalecimiento del sector a partir del diseño, que se viene dando como punto inicial con ese concurso. Ese concurso consistió en lo que podríamos decir una actividad de sensibilización hacia el sector. El interés no era el desarrollo de productos que pudieran ser materializados y llevados al mercado inmediatamente, sino que consistió en pensar ideas, proyectos que pudieran mostrar al sector cuál era la potencialidad que el diseño le podía ofrecer a un sector industrial maduro. En este caso se convocaron estudiantes y profesionales, el concurso tuvo muchísimo impacto en el mundo del diseño, recibimos más de 250 proyectos que quisieron participar en todas las categorías que había disponibles, proyectos que vinieron de todo el país, de distintas provincias. En este concurso además nos apoyaron 9 universidades nacionales, nos apoyó también como sponsor oficial del concurso la empresa Carrefour y también como auspicio y como soporte para toda esta actividad estuvo siempre el Ministerio de Industria activamente participando con nosotros. ¿Cómo fue el proceso de selección, digamos, de todos los participantes hasta llegar a los ganadores del concurso? Bueno, fue arduo y complicado porque había muchísimos proyectos, habían proyectos de estudiantes, habían proyectos de profesionales con mucha experiencia o recién graduados y habían también proyectos de emprendedores, de gente que tal vez era idónea en el tema, es decir, no tenía un conocimiento, no eran diseñadores que sabían diseñar productos o juguetes, sino que eran emprendedores que venían de otras ramas, como puede ser de las artes, de la pedagogía, de diferentes espacios que se interesaron por el tema y presentaron sus proyectos. Muchos de estos proyectos fueron proyectos que se hicieron especialmente para el concurso y muchos eran de emprendedores y de gente que ya venía trabajando y que lo que hizo fue mostrar sus producciones en esta instancia que dimos a llamar concurso. Entonces nos permitió ver que había un montón de interés sobre el sector, no solamente por parte del mundo del diseño, sino también que había ya constituido un sector de emprendedores más chico, más artesanal, más pequeño, que ya venía trabajando hacía tiempo y que tenía mucha producción y con un contenido muy interesante. Lo que sucede es que la Cámara junto al Ministerio empezamos a observar que habían un montón de situaciones que derramaban de esta experiencia. Entonces, como decía, una de las líneas de acción fue hacia el emprendedorismo, donde se hicieron exposiciones en la Cámara con todos esos emprendedores y con las distintas propuestas donde vinieron gente de Santa Fe, de distintos puntos del país a mostrar lo que hacían a la feria y por otro lado también se inició una línea de acción más ya abocada hacia las empresas donde ya no nos interesaba por ahí mostrar la potencialidad del diseño, sino mostrar casos representativos, acciones puntuales y concretas que pudieran evidenciar cómo la incorporación del diseño en una empresa podía generar un impacto y generar un producto que rápidamente podía ser incorporado en el mercado. Para esto, el Ministerio de Industria
bajo un subsidio a la Cámara para financiar el 80% de lo que implicaba una asistencia de diseño en la empresa. ¿Esto qué significa? Que entre el diseñador y la empresa trabajaban en un proyecto que duró aproximadamente 6 meses, abordando, digamos, las distintas instancias de lo que es el proceso de diseño, desde que el diseñador hiciera un diagnóstico de la empresa hasta poder encontrar cuál era la estrategia de desarrollo de producto más acertada para esa empresa en combinación con la empresa, que también participaba y le decía, bueno, mis intereses son tales, o mis rubros son tales, o quiero fortalecer este nicho. Y entonces, bueno, se ajustaba una estrategia y a partir de ahí se hacía todo el desarrollo de producto, desde los bocetos hasta la propuesta definitiva y llegando al prototipo. Bien. Estos prototipos, que fueron 6. ¿Cuáles eran esos prototipos? Esos prototipos, bueno, en esta primera articulación, que es lo que le decimos nosotros, articulación diseño más empresas, porque se trata de articular a la empresa con el diseñador para la generación de un producto, trabajaron 6 empresas que fueron postuladas por la Cámara, que eran la empresa Modelex, Megaprice, Faraón y Lomenzo, Ruibal, Dimare y Antex. Para esas 6 empresas lo que el Ministerio hizo fue lanzar una convocatoria a toda su base de diseñadores. Se presentaron y se postularon diferentes equipos de diseño, estudios, diseñadores independientes. También aparecieron de todo el país, llegaron distintos currículums que fueron analizados. Se seleccionaron los 6 mejores currículums en relación a la experiencia no solo del diseñador, sino en relación al juguete y a los productos en plástico. A partir de ahí, bueno, se ideó la forma de armar esos equipos. Se hicieron las presentaciones pertinentes y se lanzaron esos proyectos. Como resultados obtuvimos, en el caso de Faraón y Lomenzo, se desarrolló una mesa de actividades con masa, o sea, una especie de bandeja donde se incorpora todo lo que la empresa ya tenía. En ese caso la estrategia se basó en generar un nuevo producto aprovechando los insumos y el rubro que ya la empresa venía trabajando. En el caso de Megaprice, también trabajando sobre el nicho, el target de consumidor que ellos trabajan, que es la primera infancia. Se trabajó sobre la primera infancia, la parte más previa, ¿no? Los primeros 6 meses, y se desarrolló un sistema de sonajeros que lo que tenía de interesante es que fue más que un producto, un sistema o una línea de productos, una serie de piezas que combinándolas de diferentes maneras podían ser un sonajero o incorporarse a distintas tipologías de producto que se podían desarrollar con esas mismas piezas. En el caso de la empresa Ruibal, lo que pidió la empresa fue repensar un producto que ellos ya tenían dentro de su cartera de productos hacía mucho tiempo y que le hacía falta como encontrarle una nueva vuelta, y lo que se trabajó, lo que el diseñador trabajó en ese caso fue pensar la tridimensionalización de lo que era un juego en un tablero 2D, pasarlo a un tablero 2D. Así quedó un producto muy interesante, que creo que se terminó llamando 100K o 100Q, creo que se terminó llamando. En el caso de Antex, también con la lógica, digamos, aprovechando la matriz productiva de Antex, que tenía, digamos, un desarrollo como interesante, o que les proponía al diseñador trabajar con cartón, que es un material que, digamos, que es fácilmente para producir, que se puede, que digamos que tendría un desarrollo productivo como muy corto. Le propuso al diseñador trabajar a partir del cartón y se desarrolló el mantarraya, que es un juego que digamos que tiene una propuesta de equilibrio, donde es un producto que está como en equilibrio y que el niño va poniendo diferentes piezas para encontrar la situación de equilibrio en el juego. En el caso de Dimare, se desarrolló una línea complementaria para la línea que ellos ya venían trabajando, que es la línea Rasti Junior, donde, digamos,
partiendo de los bloques que ellos tienen con Rusty, se desarrolla una línea de animales, como si fueran animales coleccionables, que digamos con distintas piezas y con los bloques de Junior van generando distintos modelos de estos animales que no tienen, digamos, una forma, o sea que sí son representativos a distintos animales, pero no es que son un animal figurativo que dirías este es este y aquel es el otro. En el caso de Modelex, también se diseñó una propuesta muy interesante. La estrategia fue pensar en un producto que pudiera abordar los diferentes productos que tenía la empresa, que pudiera, digamos, contener las diferentes líneas de productos. Entonces lo que se diseñó fue un carro de arrastre que puede ser combinado con distintos tipos de juegos. Pueden ponerse los juegos de playa y ser un carro para llevar a la playa, pueden ponerse distintos, digamos, otros juegos que se pudieran poner dentro de ese mismo carro como para poder incorporarlo como propuesta comercial, o sea, ampliando las posibilidades del producto a un carro, digamos, a sumarle otras perspectivas también comerciales.